versículo 11. El que no tenga eso, díselo fuertemente. El título dice el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual vieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para él. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos con las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Señor, te pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición, Señor. Esta palabra, Señor, que tome el corazón, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí dice que él vio un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual vieron la tierra y el cielo. O sea, que la tierra y el cielo vieron del gran trono blanco. Pero entonces no se encontró lugar para ellos. Entonces en el 12 dice, y vieron muertos grandes y pequeños, o sea, los adultos y los niños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, el libro de la vida y el libro de la perdición. Y los muertos y ante Dios los libros fueron abiertos, y el otro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea, que Dios sabe cuáles son las acciones que nosotros hemos hecho, buenas o malas. Entonces, al que estaban escritas en los libros según sus obras, el 13 dice, y el mar entregó los muertos, o sea, que el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron, o sea, que la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él, y fueron juzgados cada uno según sus obras, como le estaba diciendo, sus obras buenas y sus obras malas. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, o sea, que ellos van a ser lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, aquí dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí sino por mí. Digo, nadie viene al Padre sino por mí. Aquí dice que Él es el camino que nos direcciona. La verdad, Él es toda la verdad y la vida. Él nos dio la vida para que nosotros le adoráramos y le bendiciéramos. Y aquí dice, nadie viene al Padre sino por Él. O sea, que no te puedes convertir si no te toca. Porque no te puedes convertir si tienes que esperar que Dios haga la obra en ti. Aquí también dice en Mateo 7:13 que entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Aquí nos está hablando que nosotros tenemos que entrar por la puerta estrecha, porque es un camino que todas las personas no pueden pasar, pero el camino de la puerta ancha, todas las personas lo pueden pasar, y es el camino a la perdición. Como está diciendo, es espacioso el camino y lleva a la perdición. O sea, ustedes, las personas que están ahí afuera en la discoteca en esa parte, aquí
pueden hacerlo. O sea, hay futbolistas que juegan futbolista, pero ahora mismo no se entrenan y no trabajan en otras cosas. Porque toda la vida, como ese señor, toda la vida es un futbolista. Hasta en escena hay personas que están de 40 años ahí, o sea, 40 años estudiando. O sea, las personas que tengan 40 años tienen oportunidad porque
porque Él nos crea a nosotros para que lo adoremos. Hay personas que piensan que adorar a Dios es aburrido, y en verdad no, porque las alabanzas uno se puede gozar, en la prédica puede gozar. A veces yo estaba en un año donde y había una prédica de la Torre de Babel. Cuando se terminó, yo dije que no quería ir. Porque la prédica era tan seria al tema que uno no se quería ir. Los hermanos siempre lo mismo. Para levantar el ayuno, nosotros ponemos unos panes y una gaseosa. O sea, uno puede levantar un ayuno, sí, con un almuerzo, pero uno no puede levantar un ayuno con un regalo, porque si no le cae mal. Hay personas que toman agua en el almuerzo, bueno, prácticamente casi pasa la casa y el agua es bueno, porque el agua hace que tengas más energía, porque uno está sudado y mi mamá me ha dicho millones de veces que no se la haya sudado y me dice, repósate primero, pero yo antes de reposarme siempre como agua, porque ahora mismo te puse, pero no le puedo decir a mi abuelo porque si no, la prédica sería, bueno, pero bueno, siempre cuando vengo aquí, mi abuelo me hace el favor de, cuando estoy tocando, cuando estoy predicando, me hace el favor de darme un poquito de agua, porque el agua es muy nutritiva o sea, uno come y uno se tiene que reposar. Pero hay personas que se reposan y después se ponen a trotar. Eso es bueno, porque primeramente quema calorías y puede hacer bajar de peso. Ayer mi papá estaba con nosotros, mi mamá, entonces mi papá dice, vamos a salir a trotar, pero tiene que ser un día que no sea hoy, porque hoy ayer mi papá dice que hay que programarse para salir a trotar, porque hoy tenía que hacer ejercicio. Bueno, por eso es que nosotros tenemos que entrar por la parte derecha, porque, o sea, uno tiene que adorar. Nosotros no nos creamos, dice en el libro de Salmo 100, que cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con devoción. Porque Jehová dijo, Él nos hizo y no nos dio. Pueblo suyo somos y no era resultado. En ese final, yo me siento mucho ahí, dice Salmo, porque es un salmo
mal algo. Porque mi papá me ha dicho, céntrate en el estudio. Porque uno tiene que estudiar antes de trabajar. O sea, un ejemplo, mi abuelo me tuvo que estudiar cómo saber manejar. Pero antes no la licencia, o sea, uno no tenía que hacer un papelito como se enseñaba ahora mismo. Mi papá duró como prácticamente 2 meses haciendo esa cosa. Antes mi abuelo podía y solo ponía los papeles del carro que iba para allá para la secretaría y decía, el carro tal, 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 tal. Y después él pedía licencia, no en el paso, como se decía ahora, que uno tiene que, como mi papá, se iba del trabajo y después iba para donde aprendía. Y duró como le digo, 2 meses. Pero antes no era así.